Quería preguntarle primero cuáles son los obstáculos que ustedes pueden llegar a encontrar en algunos casos que sean relacionados a lo que le dije. Mm, De repente, algunos obstáculos con los que topamos es que, bueno, el rango de edad que tú mencionas, ¿cierto? Normalmente son los papás los que se acercan a la fundación como para saber qué hacer o si lo que están haciendo está bien, ¿cierto? Pero a veces son los mismos adolescentes o niños los que se comunican con la fundación por las distintas líneas de ayuda que tiene, ¿cierto? Em, y ahí el obstáculo principal es cuando los papás no quieren hacer nada por algún temor, por ejemplo, si el abusador o el agresor es la pareja de la mamá, por ejemplo, o algún familiar de ellos, no quieren denunciarlo por el temor a que se vaya a la cárcel, etcétera. Entonces, ese es uno de los principales topes que de repente encontramos en ciertas atenciones y que la verdad, ahí el trabajo es hablar con la persona, decirle que es necesario hacer la denuncia, seguir todo el proceso, y si es que ellos aún con eso no quieren hacer nada, es de la parte de la fundación misma, somos nosotros quienes interponemos la denuncia o aperturamos una medida de protección, por ejemplo. Pero esos son el principal tope que de repente no podemos llegar a en este tipo de causas. Y tú, quería preguntarle por el tema, por ejemplo, de la ley. ¿Tú crees que existen problemas? Porque yo estaba viendo que de 391 denuncias, al final como que 4 terminan en orden de detención. ¿Tú crees que hay algún problema ahí una vez que usted inicia el proceso? Em, lo que pasa es que de repente el problema va más bien, no sé si en la ley misma, pero el proceso de repente es muy lento y también hay mucho desconocimiento del proceso. Entonces, de repente si uno no tiene una persona que vaya como apurando a la fiscalía o que vaya ofreciendo más pruebas, de repente la denuncia se quedan con solamente la declaración de la víctima, por ejemplo, que si es muy chico a veces ni siquiera es muy completa, ¿cierto? Y, y se queda con eso, ¿no? Y la fiscalía pocas veces empieza a investigar un poco más allá, pero por ejemplo, algún testigo, no de los hechos mismos, pero que den algo de contexto más a la situación o informes psicológicos o psiquiátricos que tenga el niño, de repente no llegan a la fiscalía. Las causas muchas terminan archivadas, ¿ya? Como no hay nadie que las vaya como apurando, se van archivando. Entonces nosotros siempre decimos a la gente que viene que ellos debiesen poder aportar por lo menos tres pruebas fundamentales, que es un buen relato, eh, unos testigos que puedan complementar, ¿cierto?, ese relato, y por último informes psicológicos. Eso es como el desde que toda persona debiese poder llegar. La cosa es que no saben cómo hacerlo llegar tampoco muchas veces. Ya no hay como un explicativo de que esto es lo que hace. La gente normalmente hace la denuncia, lo llama a la fiscalía, se toma la declaración y después no saben más de la fiscalía en meses. Entonces no sé si es un problema de la ley, sino que es más bien del proceso y también de la harta cantidad de causas que ve la fiscalía, ¿cierto? Y probablemente van a haber más causas, eh, o se van a las causas donde tienen más opciones de sacar algo más fácil, por ejemplo, o las pruebas más fáciles, más rápidas, o las causas que hay alguien apurando, pero si no hay nadie apurando, como que se va juntando ahí en el montón y finalmente terminan archivadas muchas de esas causas. Bueno, le quería preguntar sobre, porque yo hablé antes con el psicólogo forense, me decía que igual hay un tema por el tema de la edad de consentimiento, que se entrecruza con la ley penal adolescente, que un poco al momento de hacer las pruebas, por ejemplo, se piensa que si puede ser penable, también se puede considerar adulto al momento de procesar. ¿Usted cree que pasa eso? De que a veces se trata a la víctima como adulto en vez de ser un menor. Pero en el sentido visto desde la víctima o desde Claro, desde el sentido de vista de la víctima a veces se trata como adulto, ¿no? ¿Pasa un poco eso? puede pasar de repente sí que la persona, por ejemplo, que toma la declaración o que no está muy preparada para tomarlo como con la delicadeza quizás que debiese ser, eso más específicamente quizás en niños más chicos, ¿cierto? Pero eso puede pasar, que finalmente y quizás ni siquiera no solo como un adulto, sino que no como una persona que ha sufrido este tipo de delitos. Ya como que se pregunta como si fuese cualquier delito, así como una estafa, algo así, ¿cierto? Teniendo en cuenta que acá hay que tener una delicadeza, ¿cierto?, especial para no dañar a la misma persona que está buscando una reparación también. Entonces, yo creo que por ahí va más el tema. Eh,
¿cuáles son, por ejemplo, a nivel de atenuantes que se pueden encontrar, por ejemplo, en un caso, y que perjudiquen al Mm, final el proceso? la- Siempre como la mayor atenuante, la irreprochable conducta exterior, y normalmente casi todas las personas lo tienen, ¿cierto? A menos que haya sido una persona ya condenada o que tenga varias otras denuncias, esa sería como la principal atenuante, pero en el caso, por ejemplo, de consentimiento, cosas así, como que no relaciona un poco con la pregunta anterior, ¿cierto? No, o el fiscal, ¿cierto? Debiese tener la especial consideración que por mucho que haya consentimiento, igual estamos hablando, ¿cierto?, de delitos contra menores de edad. ¿Ya? Entonces, muchas atenuantes no se ven, o en este tipo de delitos, la verdad, no hay muchas atenuantes más que la irreprochable conducta exterior muchas veces. ¿Ya? El tema del consentimiento, si bien es algo como importante, ¿cierto? Em, por ejemplo, menores de 14 años no habla de consentimiento, ¿no? Simplemente aunque dice que él o ella quería tener esa relación, la verdad es que no se toma en cuenta, porque no hay consentimiento de esa edad. Ya después es un poco más discutible, pero siempre, por ejemplo, llegamos al tema de una manipulación por parte del agresor, ¿cierto? Entonces ahí no podemos estar hablando de consentimiento. ¿Tú crees que la edad, por ejemplo, de consentimiento que hay hoy en día en Chile está bien? ¿O podrían bajarla o subirla, por ejemplo? ¿Qué opinas al respecto? Eh, no, o sea, bajarla, como digo, relacionada con lo anterior, no, y imposible, ¿cierto? Y como te digo, va más bien por el tema de si hay un real consentimiento o es este consentimiento como em, que busca el agresor, ¿cierto? Manipulando a la víctima. Ya como que ahí es donde está el punto importante en este tipo de casos. ¿Ya? Y, y, y es donde en muchas de las causas se pone el ojo si hay real consentimiento o es más bien pura manipulación, pura una estrategia que tiene el agresor simplemente para seguir abusando en este caso, por ejemplo, puede ser dentro de la misma familia, ¿cierto? Como el abusar de su propia posición dentro de la familia y con eso manipular a, los, a los adolescentes en creer que están enamorados de o que él también está enamorado del- de la víctima, finalmente. ¿Tú crees que las penas están bien o deberían, por ejemplo, ser más altas? Mm, Yo creo que el tema de las penas para este tipo de delitos, ¿cierto? Yo creo que son altas, pero hay que ver el de dónde viene la pena que tiene, ¿ya? Sino que quizá de repente no por ser más alta la pena van a haber menos de esta cantidad de delitos, ¿ya? Em, la mayoría de los agresores, la verdad, no piensa en cuánta pena va a tener o no, a diferencia quizás de otros delitos, ya como que tiene otros impulsos como superiores que no ven el tema de la pena como algo que los pudiese apartar de hacer este tipo de delitos, ¿ya? Yo creo que las penas son altas. em, ¿Podrían ser más altas? Sí, también, especialmente con delitos que han sido causados, por ejemplo, durante un gran lapso de tiempo, ¿cierto? Con este tipo de personas menores de edad, ¿cierto? Que tiene una especial indefensión también. Ya cuando hablamos de este abuso de confianza y todo, la verdad es que de repente muchas veces ni siquiera se dan cuenta hasta que termina, ¿cierto? De que han sufrido abuso. ¿Ya? Entonces, ahí puede haber quizás penas mayores, pero como digo, igual son altas. Y no es algo como que se esté fijando el agresor cuánta pena para hacer o no el delito. ¿Ya? Ahí quizás lo importante también es el tema de la prescripción, que ahora se ha avanzado bastante en eso, ¿cierto? Y que a partir del 2019, por lo menos, los delitos sexuales contra menores de edad son imprescriptibles. Ya, más que la pena, yo creo que eso era, pues, lo más importante quizás. El cuándo vas a poder castigar o hasta cuándo vas a poder castigar ese tipo de delitos. Eh, Mira, yo estuve revisando unos informes de la PDI que decían que en recién 2020, en el 2021 han aumentado un 113%.
¿Qué opinas tú de que lejos de bajar, el número de casos va en aumento en Chile? ¿Cómo lo Yo ven creo ustedes también como fundación? Sí, yo creo que el tema del aumento en estos años también tiene que ver con un tema del encierro, ¿cierto? Por la pandemia. Em, yo creo que está directamente relacionado con eso también. O sea, muchas de las familias, por ejemplo, que no estaban cerca o no estaban mucho tiempo juntas, se vieron obligadas, ¿cierto?, a estar juntas y ahí es altamente probable que este tipo de delitos, ¿cierto?, aumente. Yo creo que habría que ver la comparación con un año normal, más bien no con un encierro, porque como sabemos el encierro aumentó también ¿cómo se llama? Enfermedades relacionadas con, o sea, más depresión, gente no podía salir a divertirse, los niños especialmente, entonces también el corte con el ir al colegio, por ejemplo, son a todos, entonces las enfermedades de tipo mental, podríamos decirlo, ¿cierto? También aumentaron mucho y tiene que ver con el tema del encierro. Entonces, yo creo que el aumento del 2020 en estos casos, en este tipo de delitos, ¿cierto? Tiene que ver un poco con eso también. Y yo quería preguntarle también cuáles han sido como las dificultades que ustedes han tenido sobre eso, porque igual no está la posibilidad tanto de ir, por ejemplo, a la fundación y ese tipo de cosas. Claro, bueno, en ese aspecto en la fundación se ha ido, podríamos decirlo, como adaptando los tiempos, ¿cierto? Y si bien ahora por el tema de la pandemia no se puede ir a la fundación a tener atención, sí se puede pedir orientación, eh, bueno, vía telefónica, ¿cierto? Y vía videollamada. Ya la fundación adaptó un nuevo sistema con una plataforma que se llama Coco, donde se agendan las distintas entrevistas y se tienen por una plataforma muy similar al Zoom. ¿Ya? Entonces, y eso además nos ha permitido el que no solamente gente de Santiago, porque la fundación está, pero que también gente de regiones pueda recibir orientación tanto jurídica como psicológica. Entonces, en ese sentido, la fundación se adaptó y con esa adaptación ha podido abarcar incluso más personas que antes. Eh, Volviendo a la fiscalía, ¿cómo ha sido también durante la pandemia el ver esto de agilizar la fiscalía? También, porque no han podido ir a la fiscalía. Claro, en ese sentido, la fiscalía, eh, hay dos cosas con la fiscalía, también con este tema de la pandemia, la fiscalía, por ejemplo, habilitó una forma de interponer las denuncias vía online también. O sea, no es necesario tampoco ir a la fiscalía o ir físicamente a las policías para interponer una denuncia. Ya uno puede descargar un formulario que es bastante simple de llenar y enviarlo un mail y después en un par de días la causa se inicia. ¿Ya? En ese mismo sentido, la fiscalía tiene una plataforma online donde uno puede hacer seguimiento de la denuncia y ahí mismo uno puede ir haciendo solicitudes que el fiscal tiene una cierta cantidad de días para responder. Ya no es que la solicitud uno la haga y quede meses sin respuesta, no. Puede pasar una semana y tener la respuesta ahí desde la fiscalía. Y es en esas solicitudes donde uno puede ir presionando o pidiéndole cosas a la fiscalía, pero son estas cosas que, como dije antes, un poco más de desinformación, que la gente no sabe que puede hacer esas cosas, por ejemplo. ¿Ya? Pero la fiscalía en ese sentido también tuvo una adaptación y también puede llegar a más personas. La cosa es que hay que saber quizás cómo llegar ahí antes de eso. Y eso es lo que nosotros en la fundación ayudamos a la gente que más de la mitad no sabe que se puede monitorear la causa por esa vía o que puede solicitarle cosas al fiscal de una forma que no sea, por ejemplo, llamando al call center de la fiscalía. ¿Cuánto es lo que se demora una causa, más o menos? Por ejemplo, una vez iniciada la denuncia. Una vez iniciada la denuncia, como las causas tienen como una tramitación más o menos estándar, ¿ya? Pero que son más o menos lo mismo, o sea, se les toma declaración y ahí uno esperaría que se ofrezcan los testigos, los informes que se tengan, etcétera, y ahí la fiscalía puede decretar sus propias medidas de investigación. Pero más o menos se demoran entre 8 meses y un año y medio, algo así, la primera investigación, ¿no? Después de eso viene la formalización, la acusación y el juicio oral propiamente tal, que ahí se demorará otro tanto, pero la investigación inicial puede demorarse entre 8 meses y el año y medio.
Yo quería preguntar también, por ejemplo, esto de que se juntan tanto las causas en fiscalía, ¿tú crees que podría haber una forma un poco de agilizar eso o es una falla del sistema? ¿No? ¿No, Em, no habría que mira, reformar eso? ahí, como digo, no sé si tampoco falla del sistema, la cosa es como tú mismo mencionaste, ¿cierto? Hay un aumento de causas también durante este último tiempo y, y con causas que se demoran entre 8 meses y año y medio, la verdad es que es casi imposible evitar eso. El tema es que no una investigación por ser más rápida va a ser mejor, tampoco. Entonces, la idea tampoco es tener investigaciones de un mes donde ahí sí hay más probabilidades de que la causa termine cerrada porque no se logró investigar con la debida diligencia, ¿cierto? Entonces, yo creo que agilizar el proceso más que beneficiar podría jugar en contra, ya por el hecho de que no se logran reunir las pruebas suficientes y finalmente no se logra acreditar o no se va a poder lograr acreditar el delito, ¿ya? Entonces, si bien es cierto que es lento el proceso, yo creo que apurarlo podría traer más cosas negativas que positivas, ¿ya? El tema sería, no sé, la contratación de más fiscales, algo así como para evitar este de repente atochamiento que se produce, pero el tiempo de la causa va a ser más o menos el mismo.